comprensión a la iglesia, Padre Santo, en este tema tan importante. En el nombre de Jesús, amén. Ok. El título de esta enseñanza se llama El verdadero significado del bautismo. Si a lo mejor tú tienes dudas, si me debo bautizar o no me debo bautizar, o a lo mejor ya te bautizaste, ¿sí? Y tu vida no refleja. Vamos a ponerlo en 3 partes. Esta enseñanza lo voy a dividir en 3 partes. Primero, a las personas que han decidido aceptar al Señor Jesús en su corazón y bautizarse. En la carta de los Hechos, en el libro de los Hechos, hay un ejemplo muy importante de Felipe y el eunuco. ¿Sí? ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los varones escogidos para ser diácono de la iglesia del Señor. ¿Sí? Los primeros diáconos, esos primeros diáconos tú los puedes leer en Hechos 6, eran hombres llenos del Espíritu Santo y Felipe era uno de ellos. No era uno de los 2 apóstoles, pero sí era un diácono, era un ministro poderoso, dice la palabra de Dios, del Evangelio. Tú lo puedes leer en Hechos 21, versículo 8. El llamado de Felipe era evangelístico, era un evangelista. Él, Felipe, ¿sí? Él fue lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, en Hechos 6. ¿Sí? Por eso fue uno de los diáconos para poder servir a la iglesia del Señor. ¿Ok? Dios se acerca a él y él es enviado especialmente para compartirle a una persona que es un eunuco, ¿sí? Dice en Hechos 8, versículo 5, dice la palabra de Dios. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Era un predicador del Evangelio, Felipe les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía. Y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El trabajo de Felipe para compartir la palabra de Dios en Samaria, él había sido enviado a Samaria, y él al compartir la palabra de Dios salían los espíritus inmundos. No es el tema, pero hermanos, la gente que no, o eres de Dios o no eres de Dios. O el Espíritu de Dios muere en tu corazón, o el Espíritu de Satanás muere en tu corazón. Porque aquí dice que la gente tenía espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces. ¿De quién? ¿De quién salían? De las personas. Aquí hay un principio, o eres de Dios o eres de Satanás. Así de simple. No quiero ser un poco dramático, pero es clara la palabra de Dios. Ok, este era Felipe. Felipe compartía la palabra de Dios y Felipe llevaba la palabra de Dios y muchas personas eran sanadas espiritualmente y sanadas físicamente. Entonces, y dice que así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gozo, ¿por qué? Porque las personas aceptaban a Jesús en su corazón. ¿Sí? Había una persona, un etíope, era un eunuco etíope. Este eunuco etíope era un funcionario importante de la reina Candace de Etiopía, encargado de los tesoros. Este era un eunuco, el cual significa que posiblemente era una persona castrada, que estaba sirviendo a la reina de Etiopía. Ok. Este hombre fue a la ciudad de Jerusalén. Él fue a consagrarse, había un corazón dispuesto y él fue a Jerusalén con un propósito, a buscar de Dios. Y aquí vemos el corazón de una persona que está totalmente entregada al Señor. Yo quiero más del Señor, yo quiero buscar al Señor. Entonces, este hombre era castrado, pero miren, en la ley de Israel, en la ley judía, las personas castradas no podían entrar al templo de Dios. Deuteronomio 23, versículo 1 dice, Deuteronomio 23, versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o imputado su miembro viril. ¡Ah, caray! Esto lo colocaba fuera
de cualquier actividad religiosa judía. Pero a pesar de eso, a pesar de que de esta situación, él estaba buscando al Señor. Era temeroso de Dios. Había ido a Jerusalén con el propósito de adorar, de buscar al Señor. Y él ya iba de regreso. Entonces, Hechos 8, versículo 27. Este etíope iba de regreso. No sé si había entrado al templo, pero él tenía un corazón dispuesto. Y es un principio importante, hermano. Para el bautismo, ¿estás dispuesto? Pese a tus imposibilidades, pese a tu pecado, tú estás dispuesto. Este hombre estaba buscando de Dios. Entonces, Hechos 8, versículo 27. Entonces, él se levantó y se fue. Hechos 8, versículo 27. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorarle. Aquí está el principio. Este hombre había venido a Jerusalén para adorarle. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Había venido a Jerusalén y estaba de regreso. ¿Sí? Estaba leyendo el profeta Isaías. ¿Sí? Este eunuco representa a personas espiritualmente hambrientas del Señor, de su conocimiento. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. O sea, Dios le dice a Felipe, levántate y ve, muévete, te tengo una tarea específica. Versículo 27, entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorarlo, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí hay muchos principios, hermanos, pero un principio importante de un hijo de Dios le hace caso al Espíritu, porque el Espíritu le dijo a Felipe, ve y muévete, y júntate a ese carro y comparte la palabra de Dios. Felipe encuentra al eunuco leyendo Isaías 53. Y miren, Hechos 8, versículo 30. Aconteció que Felipe le oyó lo que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Recuerden, este eunuco no podría entrar al templo, pero estaba hambriento del Señor y no entendía la palabra. ¿Qué estaba haciendo? Estaba buscando hambrientamente de conocer más del Señor. Entonces, pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, no sé, no conozco, no sé cómo, pero ¿cómo voy a aprender si alguien no me enseña? Y rogó, este eunuco, rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que leía este eunuco era dice. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. O sea, él estaba leyendo esto. Respondió el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, te lo ruego que me expliques, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este eunuco
no entendía de quién estaba leyendo el profeta, de quién estaba hablando el profeta Isaías, 750 u 800 años antes del libro de los Hechos. ¿De quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de quién? Te ruego que me expliques, que me digas de quién está hablando. Un corazón dispuesto a conocer más del Señor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué hace Felipe? Le instruye, le enseña el Evangelio de Jesús. Felipe le compartió el Evangelio completo. No dice que le compartió. Hoy te lo voy a compartir. Lo primero que le dijo Felipe al eunuco, le dijo: Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios envió a Jesús con un propósito, para salvar nuestra alma. Juan 3, versículo 16. Y que Felipe va a las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Felipe le está diciendo al eunuco: está leyendo de Jesús. Dios lo mandó a Jesús. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A quién? A Jesús. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de su Hijo. Dios mandó a Jesús con un propósito, para que nosotros creamos en Él. Y al momento en que tú creas en Él, Él te redime, te perdona de tus pecados, para que seamos hijos adoptados de Dios. Una persona nacida de Dios es un hijo adoptado de Dios, solamente a través de Jesús. Entonces, el primer principio que le enseña a Felipe al eunuco: Jesús es Hijo de Dios, y Dios le envió para que a través de Él nosotros seamos perdonados nuestros pecados y podamos ser llamados hijos adoptivos de Dios. Punto número 2. Este Jesús que Dios envió vivió en este mundo sin pecado. Jesús fue completamente santo y obediente, vivió sin pecado, ¿sí? Y eso lo calificó como sacrificio perfecto por el pecado. En el Antiguo Testamento, una vez al año, hacían sacrificios para el perdón de pecados. Ok, Jesús fue el sacrificio perfecto porque era santo y obediente, sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. ¿Sí? Y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús fue tentado en todo, ¿sí? Pero Él no pecó. Nosotros sí pecamos, pero Él no pecó. Y con esto lo califica a hacer el sacrificio perfecto. Mateo 5, versículo 17 dice: palabras de Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley, a los profetas. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Y Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, Jesús le está diciendo, Felipe el eunuco: ok, Dios mandó a Jesús, y Jesús, que es Hijo de Dios, vivió sin pecado. Él es el sacrificio perfecto para poder redimir nuestros pecados. Él, Jesús, murió en la cruz como sustituto por nuestros pecados. Su muerte no fue de casualidad, no fue un accidente, sino que su muerte de Jesús fue un sacrificio perfecto, voluntario, para que Él pueda pagar nuestra deuda a Dios. Y eso le está explicando a Felipe el eunuco. Jesús murió en la cruz por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todo el mundo. Y es aquí donde el eunuco, Isaías 53, versículos 5 al 6, nueva traducción viviente. El pasaje del eunuco que estaba leyendo.
Isaías 53, versículos 5 y 6. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. Eso estaba leyendo el profeta, esto estaba leyendo el eunuco. ¿De quién está hablando? Entonces, está explicando. 1 Corintios, versículo 15, verso 3. 1 Corintios 15, versículo 3. El eunuco le está compartiendo el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Felipe le está diciendo al eunuco, Cristo murió en la cruz por tu pecado. Cristo murió por nuestros pecados. 8. Y es importante que lo entiendas, hermano. En Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿quién? Nosotros, Cristo murió por nosotros. Dios mandó a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vivió sin pecado y aparte murió en la cruz por tu pecado. Y le está explicando todo esto. No solamente no solamente murió en la cruz por tu pecado, también Jesús resucitó al tercer día. Y le dice, Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Y esa resurrección confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Porque nadie puede resucitar de los muertos. Entonces, Él es Hijo de Dios, Él es Dios. Entonces, la resurrección de Jesús confirma que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús venció al pecado y venció a la muerte. 1 Corintios 15, versículo 4. Dice, y que fue sepultado, ¿quién? Jesús. Y no solamente murió, miren, leemos 1 Corintios 15, versículo 3, y después el 4. Porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, versículo 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, Él resucitó. Y esa resurrección declara que Él es Hijo de Dios. Romanos 1, versículo 4 dice, Romanos 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de sanidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección, porque Jesús resucitó, está declarando que Él es Hijo de Dios. En otra versión, nueva traducción, Romanos 1, versículo 4 dice, nueva traducción viviente dice, y quedó demostrado que era Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. O sea, no solamente Dios lo mandó a Jesús aquí en la tierra, vivió sin pecado, Él entregó su vida en la cruz, pero también resucitó. Y con eso está diciendo que Él es Hijo de Dios. Y no solamente le dice eso, no solamente murió y resucitó, está vivo. Él está a la diestra del Padre, exaltado por Dios. Jesús no solamente resucitó, sino que reina con poder y intercede por nosotros. Él está vivo, no está muerto. Y es importante que entiendas esto, cristiano, creyente. Jesús no está muerto. Jesús vive y está vivo e intercede por aquel que cree en Él. Una pregunta, ¿crees en Él? Gloria a Dios. Hechos 2, versículo 23, nueva traducción viviente dice,
Hechos 2, versículo 33, nueva traducción viviente. Ahora, Él, quien Jesús, ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo. Él ha sido exaltado, ha sido levantado al lugar más alto de honor en el cielo. A la derecha de Dios. Él está a la derecha de Dios, su Padre. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramare sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. No solamente murió y resucitó, sino que Él está vivo a la diestra del Padre, y Dios dice, y Dios le prometió que le dio el Espíritu Santo. Hermanos, hoy estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Dios prometió, le dio el Espíritu Santo para que lo derrame ¿a quién? A nosotros. Pero no, o sea, Dios nos da el Espíritu Santo para que viva en tu corazón. ¿Cómo vive en tu corazón Dios? Que es el Espíritu Santo. Cuando te arrepientes, cuando hay un cambio de tu mente, hay una metanoia, un cambio de mente. Cuando tú te arrepientes de tus pecados con todo tu corazón, y ese arrepentimiento es un dolor genuino por tu vida llena de pecado y te arrepientes, dice la palabra de Dios, cuando tú te arrepientes te conviertes, y cuando conviertes el Espíritu Santo llega a tu corazón. Antes no. Y ese es el nuevo nacimiento. Y es por eso que Dios le prometió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es derramado en los creyentes que se han arrepentido genuinamente. No al creyente que está con un pie en el mundo y con un pie ¿cómo se llama? En la iglesia, un pie en el mundo. No, a esos no. A ese tibio tampoco. No te engañes. A lo mejor tú ya te bautizaste y estás coqueteando con el mundo. Una vida llena de pecado, de lujuria, de mentira, de engaño. Y tú dices, ya me bauticé. El bautismo no salva, hermanos. El bautismo es un acto público que uno hace delante del Señor y delante de las personas que has creído en Jesús. Aquí dice la palabra de Dios en Hechos 2, versículo 33, que Dios prometió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es derramado en los creyentes. Filipenses 2, versículo 9. Y todo esto, Felipe le está enseñando al eunuco, a una persona que no podía entrar ni al templo por su condición, por su condición. Pero él estaba buscando de Dios. Yo no sé cuál sea tu pecado o tu condición, pero si tú estás buscando de Dios, tenlo por seguro que lo vas a encontrar. Y Él te va a transformar tu corazón, tu espíritu. Va a regenerar tu espíritu. Filipenses 2, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Jesús tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? En el cielo, con los ángeles. En la tierra, con todos nosotros. Y en el infierno, debajo de la tierra. Miren, todos. Dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, ¿sí? Para que todos se doblen delante de Él. Y toda luenga confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios el Padre. Hermano, Jesús, que es Hijo de Dios, que Dios lo mandó aquí a esta tierra, para que todo aquel que Él crea, Él vivió sin pecado, entregó su vida en la cruz, resucitó y Dios le exaltó. A Él es la única persona que nosotros nos arrodillamos y buscamos. Él es el camino. Él es el puente, Él es el camino al Padre, no hay otro. Romanos 8, versículo 34,
dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Oh, habla de condenación. ¿Quién? Cristo, el que murió en la cruz. Mas aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí quieren saltar. No quiero hablar de la condenación, estoy hablando de la intercede por nosotros. ¿Quién le dio la autoridad? Dios, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que está a la diestra del Padre, a la derecha, intercede por ti. Él intercede por ti, por nosotros los pecadores. Jesús ofreció el perdón, la vida eterna y el Espíritu Santo a todo aquel que cree y se arrepiente. Una cosa es creerle, pero necesitas arrepentirte. Todo aquel que cree en su corazón que Él es Hijo de Dios, que Él vino y vivió una vida sin pecado, sin mancha, que Él entregó su vida en la cruz para poder redimir nuestros pecados, para poder recibir el perdón de los pecados, que Él resucitó y que está a la diestra del Padre, que se llama Jesús. Él es el que da la salvación. Él es el que te da el perdón y una vida nueva. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo, hermanos, todo esto le está contando Felipe al etíope, el eunuco. Le está contando el evangelio completo. ¿Y de dónde lo tomó? Ejemplo de los apóstoles. Y que dice, Hechos 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntete. ¿Y qué dice? Y bautízate. Hermanos, para poder bautizarte, necesitas arrepentirte de todos tus pecados. Para que uno de vosotros, dice, arrepiéntete y bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y dice que, y recibirás el poder del Espíritu Santo y recibirás el don del Espíritu Santo. Arrepiéntete. A lo mejor tú te has bautizado con emoción, ¿por qué? Por seguir. Es que se va a bautizar mi primo, mi hermana, mi papá, mi mamá y te bautizas. Y tu vida no hay una vida transformada. Dios te dice, arrepiéntete porque estás en peligro. No nos bautizamos por emociones. Nos bautizamos porque nos arrepentimos. Mucha gente me dice, pastor, me quiero bautizar. Y yo tengo que primeramente analizar. ¿Realmente has entendido qué es el arrepentimiento? A lo mejor uno que otro se nos escapa. Hermanos, si tú te has bautizado y tu vida no va conforme a la palabra de Dios, estás en peligro. Teme a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Mateo 10, 28. Se llama Jesús. Se llama Dios. Ten cuidado, con Él no se juega. Más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Juan 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios. De cierto os digo, son palabras de Jesús, el que oye mi palabra y cree en mí, oye y cree. Oye y cree. Al que me envió tiene vida eterna. Y yo, dice, y no vendrá condenación. O sea, aquella persona que oye la palabra de Dios. O sea, por eso es importante oír la palabra de Dios y creer, que tu corazón sea transformado. Creer. ¿A quién? Al que me envió, a Dios, tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte espiritual a vida eterna. De muerte espiritual a vida espiritual. Hermanos, este versículo Jesús está diciendo que tú como ser humano tienes un espíritu. Nosotros somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu.
Tu espíritu, que es el espíritu del hombre, tiene que ser regenerada, que tiene que ser transformada. Tiene que pasar de muerte espiritual a vida eterna, a vida espiritual. Y aquí está hablando de una transformación del espíritu. O sea, pero esto empieza, ¿por dónde empieza? El que oye la palabra de Dios y el que cree en su corazón, con todo su corazón, ok, tiene vida eterna y no hay condenación. Romanos 10, versículo 9, versículo 10. Romanos 10, 9 y 10. Él ofrece el perdón, vida eterna y el Espíritu Santo. Jesús dice que si confesamos con tu boca que tú como persona, como creyente, como estás buscando al Señor, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Tú confiesas que Jesús es mi Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, que Dios Padre levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz, que resucitó y Él me perdonó. Cuando tú haces el acto de bautismo, públicamente estás confesando en quién crees. El que cree en el Evangelio será salvo. Y el eunuco le dice a Felipe, ¿qué me impide que yo sea bautizado porque creo? Hechos 8, versículo 36. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, dijo el eunuco, este hombre que estaba castrado, que no podía entrar al templo, pero estaba buscando al Señor, dice, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes, si crees. Y respondió y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Felipe vio la convicción del corazón del eunuco. Hermanos, no es un juego el bautismo. Es una declaración de fe con tu vida. ¿En quién crees? ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Su corazón había sido transformado. Él había entendido quién había entregado su vida por el perdón de nuestros pecados y quién debía de seguir sus pasos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8, versículo 38. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y Felipe bautizó al eunuco. El eunuco, entendiendo el evangelio, regresó a su casa gozoso y con un corazón transformado. Hechos 8, versículo 39 en la parte B. Porque en la parte A dice que Dios arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio jamás y siguió gozoso su camino. Porque había sido bautizado. ¿Qué es el bautismo cristiano? Es un acto simbólico que muestra públicamente lo que ya pasó en tu corazón. Tú estás diciendo, yo creo en Jesús. He aceptado a Jesús en mi corazón. Sé que en Él, sé que Él vino a este mundo, Dios lo mandó, Él es Hijo de Dios, Él murió en la cruz, resucitó y Dios lo levantó. Él está a la diestra del Padre e intercede por mí y creo en Jesús. Por eso me quiero bautizar. El bautismo cristiano es un acto simbólico que muestra públicamente lo que ya pasó en tu corazón, que has querido en Jesús, que te has arrepentido y que has comenzado una nueva vida en pos del pecado. Ya dices el pecado, ya no quiero vivir en pecado. Hermanos, al ser sumergido en agua y luego salir, el creyente está diciendo con este acto, he muerto a mi vieja vida, llena de pecado, de mentira, de engaños, sepulto mi vieja vida y ahora vivo una nueva vida como hijo de Dios. Ese es el acto público que vas a hacer.
No es un juego. El bautismo no salva, pero sí demuestra quién vive en tu corazón, a quién estás buscando. Así como el eunuco estaba buscando a Dios. Hermanos, todos somos pecadores. Pero debe haber un tiempo en el decir, ¿sabes qué? Basta ya, quiero cambiar, necesito cambiar. ¿Qué dice Jesús del bautismo? Estamos hablando de Hechos, estamos hablando de Pedro, que bautiza, pero ¿qué dice Jesús? Jesús en Mateo 28, versículo 18, dice la palabra de Dios. Jesús dijo, Mateo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la autoridad y el dominio en el cielo y en la tierra, y esa autoridad me la ha dado mi Padre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Y con esa autoridad, con ese poder y con ese dominio, te digo esto, Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, Dios nos manda una gran comisión de que es ir y predicar la palabra de Dios a todo el mundo. ¿Y qué dice después? Bautízalos. Por tanto, id y hacer discípulos. Y a esos discípulos los vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a hacer. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Jesús da una orden clara y precisa de hacer discípulos. Y a esos discípulos los vas a bautizar. ¿Sí? Y le vas a enseñar. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es más que alguien que cree en Jesús. ¿Ok? ¿Crees en Jesús? Gloria a Dios. Pero un discípulo es aquel que le sigue, le obedece y aprende de Jesús, de su maestro. Y se compromete a vivir una vida como a él le agrada. Un discípulo es una persona que ha decidido entregar su vida a Jesús. Aprende todos los días de él y vive como él quiere que vivamos. Ese es un discípulo. ¿Qué le enseña Jesús al discípulo? Ok. Hermanos, ¿qué le enseña Jesús? La primera enseñanza, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Les dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, todos los días de tu vida y sígame. ¿Qué significa niegarse a sí mismo? Renuncia a tu propio control, renuncia a tu carne, renuncia a tu mente, renuncia a vivir como tú quieres vivir. Basta ya. No a tu carne, no a tu orgullo, no a tu vida voluntaria personal, no a tus metas, a tu antiguo. Ya, ¿sabes qué? Mira, mi vieja manera de vivir, de pecado, yo no sé cuál ha sido tu vida ya. ¿Ok? Ya. No. Más. Gálatas 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿De qué? De sus pasiones y deseos. Esas pasiones, concupiscencias de tu corazón, y esos deseos los has crucificado en la cruz. Es un discípulo. ¿Qué significa que ha crucificado la carne y sus pasiones? Rechazar la vieja manera de vivir, poner fin a tu vida en la cruz, poner fin a tus deseos egoístas, a tu propia voluntad, a tu carne, a lo que tú piensas, a lo que tú crees. ¿Y qué pasa? Entona a Jesús y empieza a obedecer a Jesús. Ese es un discípulo de Jesús.
Hermanos, ¿cuáles son esas pasiones y esos deseos que tienes que abrogar, que quitar de tu vida? La inmoralidad sexual, la idolatría, las enemistades, los celos, los pleitos, las iras, las borracheras, las urgías, todo lo que sea pecado, sácalo. Esa es tu carne. Carne, enemistades, celos, iras, pleitos, borracheras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, todo eso, quítalo. Es un discípulo. Todo eso tienes que llevarlo a la cruz y crucificarla. Y eso no es de un solo día. Por eso dice, toma tu cruz cada día. ¿Qué quiere decir? Que todos los días tienes que ir a morir a tu carne. Todos los días. Todos los días es vivir a tus... Por eso dice, si alguno quiere venir por mí, niega a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En aquel tiempo, tomar su cruz significaba un símbolo de muerte. La cruz significaba un símbolo de muerte, de sufrimiento y humillación. Eso significaba en el tiempo de Jesús la cruz. Y cuando Jesús le dijo, toma tu cruz, es muere a ti mismo, humíllate a ti mismo. Gálatas 2, versículo 20 dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no viven mis deseos, ya no viven mis pasiones, mas Cristo vive en mí. Ahora, dice, y lo que hago vivo, dice, lo que ahora vivo en la carne, esa carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mismo por mí. Hermanos, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y obedeces a Cristo y eso lo haces por fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe es creer, es confianza en quién, en Dios. O sea, hermanos, si tú tienes una lucha en la carne, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Y por fe le dices, creo, Señor. A lo mejor en el día a día, hermanos, miren, estás en la escuela, estás en el trabajo, estás en tu familia y estás batallando. Estás con tu esposa, con tus hijos y estás batallando. Y sale la carne, a resplandecer la carne. Los pleitos, las contiendas, las disensiones, las herejías, pues tienes que hacer morir a eso. Y eso es de todos los días. Todos los días. Cada día. Romanos 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es lo que vamos a hacer, vamos a crucificar a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza de pensar, de actuar. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya. El pecado no tiene que tener dominio de ti. Hermanos, esto es de todos los días. Cada día está hablando de un proceso continuo. Cada día batallamos con la carne. Tenemos que ser espirituales. Lucas 2, 14, versículo 27. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, es importante entender esto. Lo que vamos a hacer en el bautismo es decir, me comprometo con Dios. Me he arrepentido de mis pecados, ya no quiero vivir así. Y creo que Jesús murió en la cruz. Creo que Jesús tuvo una vida sin pecado. Él resucitó y fue elevado al Padre y ahora intercede por mí. Y me da la fuerza para poder, me ha dado el Espíritu Santo, la fuerza para poder dominar esa carne. Todos los días. Cuando eres provocado, decides perdonar. Y eso pasa en casa. Viene
la esposa, como la esposa tiene una memoria, así que se acuerda de todo, dices, híjole, hermano, ¿cómo le aquí? Y ahí viene la carne. Pues, ahora le dice, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer caso a mi carne. Perdonas. Cuando somos provocados y nosotros no contestamos, decides perdonar, eso es tomar tu cruz. Cuando muchas veces como padres decidimos o como madres decidimos decir, ya no puedo más, y decides abandonar tu responsabilidad y dices, ya estoy cansado, pero decides lidiar con el amor y te comprometes. Muchos padres abandonan a sus hijos, muchas madres abandonan a sus hijos. ¿Por qué? Niegan su responsabilidad. Pero aquella padre o aquella madre que decide lidiar y sujetarse y amar a Dios, amar a su esposo, amar a sus hijos, ese es tomar tu cruz. Tomar su cruz es el que está en... Decís, yo me comprometo. Como cristianos nosotros decidimos, ¿sabes qué, Señor? Estoy batallando con este pecado. ¿Sabes qué? Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me quites esto de mi corazón. Ya no quiero esos placeres temporales, inmediatos. Ya no quiero eso. Purifícame. Eso es tomar tu cruz. Tomar tu cruz. Como padre, varones, cuando tú decides liderar tu hogar, hablando espiritualmente, con sacrificio, le dedicas tiempo y te pones a estudiar y empiezas a congregarte, a asistir, ¿sabes qué? Me comprometo, ya entendí que es mi responsabilidad como papá. Eso es tomar tu cruz. Tomas tu cruz y dice, y me sigues. Vivir como Él vivió, obedecer su palabra, amar como Él amó. Eso es tomar su cruz. Hermanos, es una tarea muy de toda la vida. Jesús dice, haced discípulos y bautízalos. Pedro dice, arrepiéntete y bautízate. ¿A qué implica todo esto? Implica que una persona se ha arrepentido de su vieja manera de vivir y bautícese. Y también implica que es la vida de un discípulo. Si tú ya te has arrepentido, gloria a Dios, ahora bautízate. Y Dios va a ir obrando en ti. Que ese bautismo es un acto público de obediencia de un discípulo, de una persona que se ha arrepentido y se identifica con Jesús, ha aceptado a Jesús. El bautismo representa la muerte de Cristo, la sepultura con Cristo y la resurrección con Cristo. Eso lo representa. La muerte con Cristo. Has muerto a tus pecados, has sido sepultado con Cristo. Eso es lo que pasa, mueres. Y eres resucitado a una nueva vida que ya no te domina ya tu vieja naturaleza, sino que dominas y vas y obedeces. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 3 al 5, dice, ya voy a terminar, hermanos, falta poco. Dice, Romanos 6, 3 dice, ¿o no sabéis que todos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en semejanza de su muerte, así también seremos en la de resurrección. Hermanos, el bautismo simboliza que el creyente muera su vieja vida de pecado, egoísta, sin Dios, y va a decidir morir a su carne, y va
a resucitar a una nueva vida. Esa inmersión del agua, su viejo hombre muere y sale una nueva persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de hacer morir a su carne, a su yo, a su manera de pensar. ¿Qué pasa, hermanos? Adelantando poco. ¿Qué pasa si tú ya te bautizaste y tu vida no refleja lo que dice la palabra de Dios? Marcos 16, versículo 16 dice: Marcos 16, versículo 16. Dice, mas el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Creer y no creer. Mateo 10, versículo 28 dice: y no tengas miedo a los que matan el cuerpo. No tengas miedo a las personas. Mas el alma no lo pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese no es Satanás, ¿eh? Ese es Dios. Mejor témele a Dios, porque Él puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Ten cuidado. Si tú ya te bautizaste, ¿sí?, y tu vida no refleja lo que acabamos de leer, tu alma está en peligro. Vayamos a Hechos 8, versículo 29. Perdón, versículo 9. Y hablamos nuevamente de Felipe. Él estaba en Samaria. Ahorita acabamos de ver la última parte, que es el eunuco. Pero antes, en Hechos 8, versículo 9, dice la palabra de Dios que había un llamado Simón el mago. Dice, Hechos 8, 9, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria habiéndose pasar por alguien grande. Él estaba engañando. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Él estaba engañando a la gente, era un mago. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero aquí entra nuevamente Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe, el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, se bautizaban los hombres y mujeres. También, ¿quién creen que creyó? Simón, el mago, creyó también en él. También creyó Simón mismo. ¿Y qué dice? Y habiéndose ¿qué? Bautizado. Estaba siempre con Felipe. Estaba en la iglesia con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí vemos que, Samaria, Felipe ha hecho buen su trabajo, han recibido la palabra del Señor, vamos a enviar a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido a Samaria, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí habla, ya se bautizaron, ya creyeron en el nombre de Jesús, vamos a enviar a los apóstoles para que reciban el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el mago, versículo 18, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.
Yo quiero eso. Pero estaba bautizado. Versículo 19, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Vimos un corazón torcido. Un corazón que se había bautizado. Sí, a lo mejor se bautizó por emoción. No sé. A lo mejor no creyó honestamente, pero este corazón era un corazón torcido. Aguas. Ten cuidado si tú estás bautizado y no reflejas la vida del Señor. Entonces Pedro le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo. Muérete con tu dinero. A Dios no le interesa tu dinero. A Dios le interesa tu corazón, tu alma. Porque tu alma vive eternamente. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Una mente reprobada, llena de pecado. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, si tú te has bautizado y tu corazón no es recto delante de Dios, estás en peligro. Porque tu alma, ¿sí?, que es la que vive eternamente, está en peligro. Está en la oscuridad. Y Pedro le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios te da una oportunidad a que te arrepientas. Ya no sigas viviendo con esa naturaleza llena de pecado, pues, dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, arrepiéntete de qué, de tu maldad, de tu pecado. Dice, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruégale a Dios, Señor, perdóname. ¿Qué quiere decir? Tienes oportunidad, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Dice, ruégale a Dios, si quizás te sea perdonado tu pensamiento. Ten cuidado. Porque, versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás en pecado. Simón el mago respondió y dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Él pidió. Ese Simón mago, Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad, de tu pecado y ruega a Dios que quizás te perdona. Y dice, ese Simón mago dijo, rogad por vosotros, por mí al Señor, ruega por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermanos, yo te digo, teme a Dios. Dice Mateo 10:28, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Él, y ese es Dios. Él es el único que puede destruir tu alma. Él es el único que tiene la autoridad de decirte, ¿sabes qué? Te vas al infierno. No hay otro. A Él hay que respetar. Temer significa respétale. No significa, ahí le voy a tener miedo. No, significa un temor de respeto, de honra, de decir, ¿sabes qué? Me aplico. Eso es, hermano. Aquí vemos cómo el eunuco decide, porque sabes que yo creo en Jesús, me bautizo, ¿ok? El eunuco va y vive. Yo no sé, pero en África hay muchos que creen en el Señor. Yo no sé si el eunuco fue el primero en llevar el evangelio al África. Etiopía. Hermanos, él estaba buscando. Jesús dice, ok, ahora convierte en discípulo. El discípulo es el que obedece. Pero no implica al que estar jugando o coqueteando con el pecado. Y si ese es tu caso, arrepiéntete. Yo te invito a que te pongas de pie. Damos gracias a Dios por este doble servicio
hermoso de dedicar a nuestros hijos al Señor, pero también del bautismo. Hermano, si tú no estás bautizado y quieres bautizarte, entregar tu vida al Señor, acércate. Hoy puede ser la oportunidad. No digas, ya, tengo otra oportunidad, hasta el próximo año me bautizo. No. Y si tú no vienes preparado, vemos cómo nos preparamos para que puedas tú encomendar. Si tú has decidido seguir a Cristo, estás buscando al Señor como este eunuco, le estás buscando con todo su corazón, adelante. Adelante. Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre, vinimos a darte gracias nuevamente, Señor mi Dios, porque tú eres un Dios soberano, eres un Dios todopoderoso, Padre Santo, que nos has hablado a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por enseñarnos qué es el bautismo y qué implica el bautizarse. Gracias también porque nos has hablado qué implica dedicar a nuestros hijos al Señor. Gracias, Padre Santo. Eres un Dios soberano, misericordioso, bondadoso. Venimos a ti, Padre Santo, a pedirte perdón. Porque a lo mejor estamos bautizados, pero no obedecemos tu palabra. Perdónanos, Padre Santo. Danos la oportunidad de poder arrepentirnos genuinamente, Padre Santo, para poder obedecerte. Pero a lo mejor no estás bautizado y estamos hoy dispuestos a hacerlo. Estás creyendo en la palabra de Dios, has recibido el Evangelio con todo tu corazón. Y tú dices, sí, me quiero bautizar, me comprometo con Dios a obedecer su palabra. Gracias, Señor, por tan bella decisión, hermosa decisión de cada uno de nosotros, porque solo tú lo puedes hacer, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor mi Dios. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, que nos conoces perfectamente, Padre Santo, y nos permites una oportunidad más, un día más de poder cambiar, Padre Santo. Tú tienes un propósito con esta iglesia, tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Padre Santo, y el propósito es obedecerte, hacerte caso, servirte, Padre Santo. Limpia nuestra mente, regenera nuestro espíritu, Padre Santo, un espíritu regenerado, un espíritu nuevo dentro de nosotros, Padre. Renueva nuestra mente, Señor mi Dios, para poder crecer, Padre Santo, en santidad. Porque tú demandas santidad en la vida del creyente, Padre, en el nombre de Jesús. Santifica tu iglesia, Padre Santo. Santifica a cada creyente, santifica a cada matrimonio, a cada familia, Padre. Que tu palabra penetre lo más profundo de su corazón, de nuestro corazón, Padre Santo, con el propósito de poder cambiar, de poder ser un cristiano verdadero, Padre Santo, que obedece tu palabra y que sirve en su iglesia, Padre. Porque un propósito por el cual nosotros somos creyentes es servirte, Padre Santo. El servicio en tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Santo. Yo te invito, hermano, a que le cantes esta alabanza al Señor con todo tu corazón. Así como estamos, hermano, cierra tus ojos y levanta tus manos y dile con tus propios labios: Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti. Quiero vivir en santidad cada día, Señor. Si es esto anhelo, hermano, díselo con tus propios labios: Señor, santifícame con tu palabra. Día con día, Señor. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Díselo conmigo. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti, solo a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad.
caminar yo viva con temor, pues te amo más y más, eres mi Dios. Dile de corazón: mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Oh. Sí, Jesús, porque tú eres santo, Señor. Yo quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Díselo a Él: quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor, pues te amo más y más, eres mi Dios. Todas las mujeres, díganselo a Él. Varones, y que en mi caminar, vamos varón, dile a Jesús, yo viva con temor, pues te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Todos vamos a decírselo. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, Señor, a ti. Quiero vivir, Señor, vivir en ti. Me entrego a ti, me entrego a ti. Quiero hacer y quiero hacer tu voluntad. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. ¿Quieres decírselo a Él? Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, ríndete a Él. Me entrego a ti. Quiero hacer y quiero hacer tu voluntad. Me rindo, Señor, a ti. Quiero vivir para ti. Me rindo a ti, me entrego a ti sin reservas. Tu voluntad. Una última vez díselo. Me rindo
hacer su voluntad.